Listo, muchachos. Entonces, esto del derecho laboral colectivo y el derecho del trabajo es importante porque ya vimos cómo enmarca la relación de trabajo, ¿cierto? Ya vimos que, pues, que a pesar que en Colombia se trate de una relación netamente subordinada, o la regulación más bien esté encaminada únicamente a la relación subordinada, empleador parte fuerte, trabajador parte débil o en condiciones de desigualdad, y cómo éste se puede aprovechar de su trabajador o de su grupo de trabajadores. ¿Sí? Por ello nace la necesidad de regular o intervenir las relaciones laborales a partir del Estado. Pero no todo fue color de rosa, ¿sí? No, nosotros no tenemos las instituciones de jornada de trabajo, de descansos, eh, desde hace siglos, no, eso es, esa regulación, ese derecho laboral es bastante reciente. ¿Y por qué digo yo bastante reciente? Porque aquí cuando nosotros hablamos de derecho laboral, se enmarca también desde su inicio con la conformación de la sociedad industrial o capitalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no existía esto de las relaciones obrero-patronales, ¿sí? No existían parte empleador y parte trabajador, no. Lo que antes había, ¿sí? Y nos lo van a demostrar las chicas que inician con las exposiciones, es que las personas trabajaban para sí mismos y su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque habían era artesanos, ¿sí? El oficio familiar que pasaba de una generación a otra generación, ¿sí? Y a través de esos oficios o de esos trabajos que se realizaban en las familias, era que se satisfacían las necesidades básicas, ¿sí? O sea, yo no me ponía a trabajar en algo que yo no necesitara para mi familia. Entonces, la mano de obra era artesana, no existía jefe, ¿sí? No existía empresa. ¿Dónde surge la necesidad de la regulación? A partir de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, en Inglaterra, aparece en 1760 la primera y más grande fábrica, ¿sí? Donde empieza a industrializarse esos trabajos que se hacían por parte de los artesanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace pues qué logra hacer la revolución industrial? Industrializar esos procesos, ¿sí? Que se hacían de generación en generación. Entonces empiezan a quitar conocimiento a los artesanos para industrializar. Entonces, ya empieza la construcción en masa, ¿sí? Empieza el capitalismo, pero entonces todos los artesanos los sacan de sus talleres. ¿En qué sentido? En que los artesanos empiezan a, eh, a tener la necesidad de un empleo, de un trabajo dentro de esa gran fábrica, ¿sí? Así nace la clase obrera, ¿sí? Nace la clase trabajadora, pues lo que hace esta revolución industrial es sustituir los talleres artesanales, sustituye las manufacturas, las fábricas, y empieza a generar un sistema de compraventa, ¿sí? Un sistema de intercambio, y con ello también se empieza a instrumentalizar la fuerza del trabajo, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos nosotros a observar cómo las empresas y las fábricas nuevas empiezan a pagar esa fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de un intercambio entre la fuerza de trabajo y salario, ¿sí? Entonces, a partir de esta revolución industrial o de este avance en la sociedad,
empezamos nosotros a hablar de patrones, de trabajadores, de obreros, de capital, de trabajo, ¿sí? De empresa e incluso del mismo sindicato. ¿Sí? O sea, el sindicato no existía, antes no estaban organizados, no, porque es que cada uno trabajaba para sí mismo. Ahorita los trabajadores se agrupan y esa agrupación nace la necesidad de organizarse. ¿Y cómo se organizan? Entonces empiezan a aparecer los primeros sindicatos. Puede que no los llamáramos así desde el inicio, pero sí empiezan a organizarse y a unirse entre sí esta clase trabajadora. Entonces, como antes, ¿sí? Esto es muy nuevo, esto de la eh, del intercambio de la fuerza de trabajo por dinero es demasiado nuevo, pues el Estado lo toma como una compraventa más, ¿sí? O sea, el Estado no interviene. Y esos son ideales propios del liberalismo clásico y del capitalismo salvaje. O sea, a los empresarios no les interesaba tener al Estado en sus relaciones, ¿sí? En sus relaciones privadas. Y eso era lo mismo que decía los dueños de las fábricas. Es que yo puedo, ¿sí? En medio de mi autonomía de la voluntad, yo puedo disponer de mis transacciones de la forma en que yo quiera. Y usted, señor Estado, por favor, ni meta las narices por acá. Entonces, ellos, los mismos empresarios, empiezan a, a tener al Estado completamente al margen y evitan la intromisión en el juego que ellos llaman, esto es libre oferta y demanda del mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, yo voy a ofrecer y pues si el trabajador me acepta así las condiciones que yo le digo, pues bienvenido sea porque yo necesito mano de obra, ¿sí? Pero entonces lo que genera eso, lo que genera esa libre oferta el juego de la libre oferta y la demanda, son explotaciones o situaciones de explotaciones de la mano de obra. Allí no había jornada mínima legal, no había prestaciones sociales, no se hablaba del descanso, no se hablaba ni siquiera de la seguridad social, ¿sí? ¿Qué ocasiona es, este aumento en la explotación de la mano de obra? ¿Qué genera ahí? Entonces vamos a ver accidentes, vamos a ver muerte de los mismos trabajadores, incluso de niños y mujeres, eran los más afectados porque eran a los que menos se les pagaba y a pesar de ello estaban en las fábricas, ¿sí? Porque a mí me convenía tener un niño en una fábrica, porque sus manos eran más pequeñas, sus dedos eran más pequeñas y llegaban a puntos donde los trabajadores adultos pues no podían llegar. Entonces ellos eran los que se metían dentro de las máquinas, ¿sí? Para sacar algo que se había enredado o en fin. Adicional a ello, trabajaban con más y mejor entusiasmo, ¿sí? Porque para ellos todo es nuevo, entonces todo es asombroso y eso se relacionaba también incluso con su trabajo. Adicional a ello, eran los que menos pedían, por así decirlo, ¿sí? Entonces, se conformaban con un salario mucho menor a lo que le pagaban a un hombre que tenía una familia y que estaba a cargo un hogar, ¿sí? Entonces, pues eran más atractivos en el mercado laboral, ¿no? De allí, de todas estas prácticas llevadas en la aparición de las primeras fábricas, surgen los conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces los trabajadores se van a dar cuenta que ellos superan en número a los empresarios y empiezan a ver las primeras luchas y los primeros conflictos donde generan concesiones de regulación de esas relaciones explotadoras,
¿sí? Entonces ya ahí se empieza a hablar de salarios, de jornadas de trabajo, de legalización sobre el derecho del trabajo que conocemos hoy en día y que para nosotros es muy normal, ¿sí? Pero entonces esto no es, o sea, eso sucede en Inglaterra, a partir de las primeras luchas y los primeros enfrentamientos que generaron la unión de los trabajadores a raíz de esas situaciones de explotación. Pero no en todo el mundo sucedió cosas similares. ¿Por qué? En Francia por lo menos tenemos de antecedente histórico la Revolución Francesa, ¿sí? En 1789. Aquí Francia tiene un avance político más que económico, ¿sí? Como sucedía en Inglaterra. Entonces aquí lo que hace en Francia es hablar de libertades democráticas, ¿sí? Allá ya hablan de derechos de reunión, de libre expresión, de derecho a la conciencia, de democracia parlamentaria. Eso es nuevo en ese sector, pero lo lidera es Francia, ¿sí? Sin embargo, esas amplias concesiones de libertades personales e individuales mmm, son para ellos como su fuerte, pero no lo es en el derecho laboral. Aquí lo que se le critica a la Revolución Francesa es que ellos avanzan para la clase burguesa, ¿sí? Es decir, que la revolución política que se da en Francia es más de contenido burgués, es más de contenido de libertades individuales, pero dejan a un lado y se olvidan y dejan rezagado el derecho laboral. O sea, no regulan esas relaciones explotadoras. Aquí se le caracteriza algo a la Revolución Francesa y es que, muchachos, que genera derechos individuales como cuáles, o cuáles son los importantes en la Revolución Francesa. Tres. ¿Se dejan corchar tan temprano? No. Tres principios fundamentales o que fundamentan la Revolución Francesa y el derecho moderno: igualdad, fraternidad y libertad. ¿Sí? Tres principios propios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Esos son los fundamentos que ellos, o más bien el fuerte de ellos y la fundamentación de la Revolución Francesa, que no sirve para todo el mundo, pero es de forma individual, de derechos individuales y personales. ¿Qué sucede en Alemania? En Alemania tiene dificultades económicas y políticas, ¿sí? A diferencia de Inglaterra y Francia, pero ellos tienen un avance más de tema filosófico y lógico. O sea, ellos avanzan ya más en el tema, sobre todo filosófico, y tienen en el siglo XIX ya tienen un proceso y un avance en el tema social, ¿sí? Ellos no tienen el avance como lo tiene Inglaterra o Francia. Inglaterra, pues en la parte económica de las fábricas y de las nuevas, de la evolución económica que hay allí con la creación de las fábricas, y pues en Francia el tema ya individual y personal con los derechos individuales. Aquí en Alemania se les centra más es al tema social, ¿sí? Y tienen un avance que en esa época no todos los países lo tienen. Cuando yo hablo del tema social, para ellos lo más importante, sí, es la seguridad social. Que todos los ciudadanos de Alemania tengan protección ante ciertos eventos que le pueden suceder en la vida. Entonces ellos van, ahí sí, años luz adelantados, pero en el tema
de seguridad social, ¿sí? Allí se fortalece la socialdemocracia y se construye uno de los partidos obreros más grandes, ¿sí? Una de las principales obras en Alemania es la de Federico Hegel. Sin embargo, en el tema del derecho laboral, igual, se queda rezagado. Estados Unidos le pasa algo muy similar que Inglaterra, empiezan a tener un capitalismo y unos ideales liberales clásicos, por lo que hace que la mano de obra sea explotada y conlleva a grandes conflictos también de temas laborales. ¿Qué sucede? El Estado de allá, pues se caracterizó por represión completamente fuerte hacia estos movimientos, eh, sobre todo genera duros castigos que incluso va desde la cárcel e incluso a la muerte de luchadores, por así decirlo, ¿sí? Se conoce el caso de los siete mártires de Chicago, ¿sí? Y allí nace el movimiento obrero del 1 de mayo, ¿sí? Que apresan 7 personas que participaban en las protestas y los ejecutan públicamente. Entonces, realmente lo que sucede en Estados Unidos es muy similar a Inglaterra, con la crítica de que la represión es mucho más fuerte para estos movimientos. Ante la lucha, sobre todo económica, y ante la explotación, nace un movimiento bastante importante para el derecho laboral y es el marxismo, ¿sí? Llega Karl Marx reconociendo que la clase obrera o la clase trabajadora está completamente limitada y plantea la abolición de la propiedad privada, ¿sí? O más bien la caída de la clase burguesa, y determina que el ideal es que los trabajadores, que son aquellos que realmente eh, permiten el progreso de una sociedad en la parte económica, sean los verdaderos propietarios del capital, ¿sí? Eso es lo que plantea Karl Marx en ayuda de, ahí sí, perdónenme la pronunciación, al lado de Federico Engels, ¿sí? Promueve con obras filosóficas y con obras literarias también estos ideales. Ellos, en su obra, pues el capital, no es que digan, no, el Estado debe suplir todo, no. Ellos lo que dicen es que una riqueza efectiva en una nación o en una sociedad se realiza a través del trabajo. ¿Y quién realiza esos trabajos? Pues los trabajadores. Por lo tanto, son ellos los que tienen el derecho de tener y dirigir el capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los propietarios del capital, por así decirlo, ¿sí? Los propietarios de las fábricas, lo que hacen es dirigir, mandar y gastarse lo que hacen los trabajadores. Y eso no está bien, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que se caiga esa propiedad privada y la propiedad quede en manos de los trabajadores, que son ellos los que van a generar la riqueza, ¿sí? La principal lucha del marxismo es la abolición de las clases sociales, que ya no hablemos de burguesía y proletariado, sino que todos seamos dueños de lo mismo. Teniendo en cuenta el surgimiento de esa clase obrera, se forma la Liga Comunista, ¿sí? Y esa Liga Comunista encomienda entonces a Karl Marx y a Friedrich Engels redactar el Manifiesto Comunista. Ese Manifiesto Comunista es la base
de la Liga Comunista y de la primera Asociación Internacional de Trabajadores que se funda en 1864, de la primera internacional. Entonces, aquí hay una lucha interna, ¿sí? En la primera internacional, y en 1891 nace la segunda internacional o la segunda Asociación Internacional de Trabajadores, que se denominó socialdemocracia. Luego vino pues, la formación del partido bolchevique en Rusia, pero sobre todo lo que tumba a estas organizaciones internacionales de trabajadores es la desunión interna que tienen, ¿sí? Se puede observar cómo las mismas internacionales, conformadas netamente de trabajadores, van como por lados diferentes y tienen conflictos internos, lo que genera también la disolución y efectivamente los confunden incluso con partidos anarquistas, terroristas, reformistas, ahí sí como si nos estuvieran hablando de cosas recientes, ¿cierto? Entonces, no, es que eso es importante que los chicos que tienen movimientos obreros nos diferencien cada uno de los movimientos obreros. Y aquí nos dicen que esas uniones de trabajadores son anarquistas, terroristas, porque se van en contra del capital. Con esa desunión, entonces, nace la Tercera Internacional y la Internacional Sindical Roja, ¿sí? Adicional a ello, adivinen qué pasa con la Tercera Internacional. Pues también se disolvió, ¿cierto? Se disuelve y en 1924 ya los marxistas completamente desunidos, ¿sí? Completamente divididos, surgen dos corrientes. La primera, donde se pueden observar partidos comunistas o los llamados estalinistas, que son representados por la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, ¿sí? La Unión Soviética, que impulsa métodos burocráticos y totalitarios que permiten pues, la disolución total de la Tercera Internacional. Y por otro lado, entonces, el otro grupo de marxistas estaban orientados por León Trotsky, que es una corriente más socialista, fundan la Cuarta Internacional, que se opone completamente a los ideales de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, entre ellos hay oposición o hay contradicciones y fundan estas dos corrientes. La corriente socialista entonces exige regresar a los postulados marxistas sobre el socialismo, la abolición de la clase, de las clases sociales, pero para que sean los trabajadores quienes dirijan el capital. Entonces, aquí, pues, el marxismo, teniendo ahí sí como a título de conclusión, procura pues el beneficio de los trabajadores, la reivindicación de las condiciones obrero-patronales, pero también la eliminación de la clase privada, ¿sí? Ante estas fuertes luchas, ante estas desuniones, llega la iglesia, ¿sí? Llega la iglesia. ¿Cuál es el postulado de la iglesia? La iglesia defiende el trabajo, ¿sí? Defiende a la clase trabajadora porque dice, nosotros somos conscientes, lo hemos visto, esos pobres trabajadores son explotados, ¿sí? Pero es que el trabajo no es deshonra, ¿sí? A través del trabajo se han venido realizando progreso a la sociedad, ¿sí? Pero es que lo que pasa es que ya abusamos, dice la iglesia, abusamos también y determina que las clases sociales deben seguir, ¿sí? Ellos no van en contra de la abolición de las clases sociales o de la propiedad privada, entonces ellos dicen, debe seguir, pero debe haber una reivindicación. Y dice, porque es que a través del trabajo se puede conseguir capital. Entonces,
los pone a los dos, les da palmaditas en los hombros a ambas partes, a los trabajadores y al capital, pero dice, necesitamos relaciones reivindicativas. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Emite unas encíclicas papales, sí, así se llaman, encíclicas papales, y determina o más bien impone ciertas regulaciones en esa relación del capital y el trabajo. ¿Sí? Entonces dice, sí, es importante la propiedad privada, es importante las clases sociales, pero ojo, aquí debe tener una regulación, debemos procurar por la protección también de la clase trabajadora. Entonces, eso lo hace a través de estas encíclicas papales, que es como unos conceptos que da la Iglesia que deben seguir la sociedad y el Estado. Sí, entonces ahí como que formula unos, por así decirlo, unos arreglos, pero rechaza fehacientemente el marxismo, o sea, rechaza la abolición de las clases privadas y la colectivización del capitalismo. ¿Qué sucede con la guerra? Con las guerras, ahí sí, con las guerras mundiales. Producen sobre todo cambios económicos, no me voy a entrar qué pasó o por qué fue que se generaron las guerras mundiales, pero entonces aquí sí es importante porque produce unos cambios económicos y políticos sumamente notorios e importantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las guerras mundiales? Bueno, ese es un video. Porque si nosotros vamos a ver cómo surge la Primera Guerra Mundial, eso es como una maraña de chismes que uno dice, ¿es en serio? Pero bueno, porque le mataron a un emperador de una nación, entonces Alemania le dijo a la nación, no, usted vaya y venga y tranquilo que nosotros lo apoyamos. Entonces, donde había ocurrido el suceso, pues ya lo viene a apoyar Francia, lo viene a apoyar Inglaterra, y ahí se forma la Guerra Mundial. Y uno dice como que, ala, pero le mataron el emperador a una nación que re X, que uno nunca había escuchado, y van y se meten estos, y mejor dicho. ¿Qué sucede con la Primera Guerra Mundial? Se acaba con un supuesto acuerdo que realizan todos menos Alemania, ¿sí? Y es el Tratado de Versalles. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tratado de Versalles? Dice, la responsable es Alemania, ¿sí? ¿Por qué? Porque Alemania empezó el chismerío, por ahí sí, contándolo como así a términos coloquiales. Alemania empezó el chismerío, por lo tanto, ellos son los responsables, ¿sí? Y todas las naciones dicen, vamos a llegar a unos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Que Alemania es la responsable y como Alemania fue la responsable, va a ceder un territorio. Entonces, ¡ay! Acabamos la Primera Guerra Mundial, muy bien, felicitaciones, palmadita al hombro, sí, ¡ay! Excelente. Pero, ¿qué sucede? Pues Alemania no estuvo vinculada en los acuerdos, sino fue la culpable y la condenada. Entonces, lo que sucede es que en la finalización de la Primera Guerra Mundial va a generar un antecedente importante para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces Alemania ya se va en contra de todo el mundo, quiere recuperar su territorio y quiere pues ganar más territorio. Pero lo más importante de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles es la creación de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Se crea a partir de ese Tratado de Versalles o de esa finalización de la Primera Guerra Mundial porque se determina, ¿sí?, que es importante el aspecto social y laboral de la clase obrera, ¿sí? Es decir, que esta Primera Guerra Mundial no hubiese sucedido si había justicia social. Y eso conllevó a que las naciones estuvieran debilitadas y que cualquier conflicto entre las naciones desencadenara en una guerra mundial. ¿Sí? Entonces dice,
debemos fortalecer las naciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la justicia social, ¿sí? Entonces empieza la Organización Internacional del Trabajo a adoptar decisiones de tipo laboral, pero sobre todo de tipo obligacional a los Estados miembros de la OIT, ¿sí? Entonces lo que hacía la OIT era reivindicar esas clases sociales, ¿sí? Esas clases trabajadoras, de tal forma que se regulara instituciones propias como el trabajo nocturno, como la jornada de trabajo, como la edad mínima para trabajar, ¿sí? Como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, incluso el derecho de asociación y sindicalización, pero sobre todo que esas normas de alguna forma fueran aplicadas en cada uno de los estados, ¿sí? Eso es lo importante de la Primera Guerra Mundial en materia de derecho laboral. La creación de la OIT, Tratado de Versalles, ¿sí? Finaliza la Segunda Guerra Mundial, entonces ya un poco más político, pero se reforma la constitución o los fundamentos bases de la Organización Internacional del Trabajo, salen los convenios fundamentales, pero pues eso lo van a tratar los chicos que traten guerras, y adicional a ello lo van a profundizar en su materia de laboral internacional. Ocurre después pues, de la Segunda Guerra Mundial, ocurre un periodo que se llamó el boom de la posguerra, ¿sí? Donde logra un crecimiento económico, o sea, que uno dice, wow, ahí sí, por eso el boom, ¿sí? Porque realmente empiezan a acrecentar los intercambios y la economía de los países. Sin embargo, mundialmente hay dos grupos, por así decirlo, fuertes, ¿sí? Con las guerras mundiales, lo que sucede es que se hace más notorio el grupo de la Unión Soviética, ¿sí? Ahí ya está conformada por países comunistas como la Unión Soviética, el este de Europa, China, Cuba, y por otro lado, los gobiernos capitalistas, ¿sí? Liderados por movimientos liberales, conservadores, socialdemocráticos e incluso los mismos cristianos. Entonces ahí ya hablamos de Estados Unidos, de Europa Occidental, ¿sí? Este periodo de la posguerra hay un avance económico bastante fuerte, lo que conlleva a que los mismos trabajadores tengan beneficios económicos notables. Entonces ya hablamos que estar en una empresa que tuviera una economía bastante fuerte y sostenida, entonces iba a generar también mayores beneficios incluso para sus trabajadores. Pero pues esto no les duró mucho, y en la década de los 60 termina habiendo una crisis económica, pero esa crisis económica como que fluctúa, ¿sí? Estamos bien y al poco tiempo pues otra vez caemos en crisis, y son por periodos cortos. Entonces, aquí ya empiezan a haber procesos inflacionarios, empieza a haber mucho desempleo, ¿sí? Y adicional a ello, ahí sí, a la par, se cae la Unión Soviética, ¿sí? Se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y empiezan a caer los gobiernos socialistas, o sea, los que realmente tienen políticas comunistas, ¿sí? Y se desintegra completamente ese partido. Por lo tanto, ahí sí empieza a generar
o empieza a divulgarse que lo mejor es el capital, que miren que sí ve que nosotros le habíamos advertido, que eso del comunismo, eso no sirve para nada, ¿sí? Que aquí tenemos que volver a los ideales del liberalismo clásico. Entonces vuelve otra vez a la, mm, a la orientación de políticas liberales y de capitalismo salvaje. Por lo tanto, empiezan a privatizarse las empresas estatales, se trata de eliminar la intervención del Estado en la economía, acabar eso de servicios públicos por el Estado, esos subsidios que generan que las personas se vuelvan perezosas y que no hagan nada y que no colaboren a la economía. Entonces empezamos a hablar de globalización, ¿sí?, de la economía y de flexibilización de la legislación laboral. No, ¿cómo así que eso? No, esos salarios como están incrementando, no nos lleva para ningún lado. Entonces empiezan a hacer recortes a los mismos avances que se habían hecho por las clases obreras. Uy, perdón. Entonces, los sindicatos empiezan a tener pues pérdidas, bajas, por así decirlo, empiezan a afiliarse menos a los sindicatos, empiezan a recortar derechos laborales, que no, que eso de las horas, de los trabajos indefinidos, de las acciones de reintegro, y pues Colombia cae también en ese aspecto, pero todo es debido a una crisis económica. Sí, y obviamente a la caída de los partidos comunistas, de los partidos, no, de los gobiernos comunistas, dándole la razón, por así decirlo, al capitalismo de Estados Unidos y de las naciones europeas occidentales. Este es como el abrebocas de esa historia que cada uno, o más bien, que cada grupo va a entrar a exponer de forma específica en estos aspectos. No sé si hay alguna duda. Eso fue como demasiado rápido, así como para que veamos qué es lo que nosotros vamos, o más bien qué es lo que cada grupo va a exponer eh, sobre esto del derecho del trabajo. Los videos, ya van a ver que los videos nos van a ayudar también a que la historia no sea contada por una sola persona. Eso también es importante. Y dos, a que entendamos un poquito de estos procesos históricos. Y vamos a ver también cómo fue la evolución del derecho laboral y del derecho laboral colectivo, sobre todo en Colombia, porque es que es importante nosotros establecer esa historia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel Colombia. ¿Listo? Y no les hablo de Colombia porque les voy a hablar más adelante. Entonces, no habiendo más preguntas, bueno, más preguntas no habiendo preguntas, voy a detener la grabación.